Dios les bendiga, los saludamos con la paz del Señor. Una vez más aquí en el canal Escudriñando las Escrituras JMF. Gracias a la ayuda de Dios hemos preparado un nuevo estudio, breve por cierto, pero de gran importancia, ¿sí? Y vamos a tocar una verdad bíblica, 100% bíblica, y que impresionantemente en estos tiempos crea tanto debate alrededor de esta doctrina. Es una enseñanza que cada día se discute más como muchas otras. Es impresionante esto, que como en estos últimos tiempos verdades, fundamentos, principios bíblicos vitales, esenciales y tan claros en las Escrituras hoy se debatan en una manera tan, a veces incluso violenta y agresiva. A veces encontramos en los medios de internet, por ejemplo, encontramos dos grupos y se dicen cosas muy fuertes en cuanto a muchas doctrinas. Hoy se discute y se debate muchas cosas. Vamos a ir viendo otros temas también en cuanto a otras doctrinas y en cuanto a otros principios que también se discuten. Yo estoy impresionado verdaderamente. Antes, por ejemplo, al principio, hace muchos años, se empezó, los cristianos siempre se dirigían la atención al mundo, más allá, ¿verdad? O a las religiones o a las sectas que estaban en oposición a su doctrina. Después como que ya dejaron esto y empezaron a buscar los defectos y los errores de los personajes bíblicos. Después, cuando ya nos pudieron explotar más este tema, se dedicaron a ver impresionantemente si la Biblia está equivocada o no está equivocada, si tiene errores o no tiene errores, y de ahí nació que si está mal traducida, si no está mal traducida. Después otra doctrina, que si el Mesías se llamó Jesús o se llamó Josué, y otros temas, y así. Es increíble cómo se debate, cómo se discuten estas cosas sin tener respeto, sin tener temor, sin por un segundo a ponerse a meditar qué es lo que estoy diciendo, que al final a qué o a quién estoy contradiciendo o contra quién estoy debatiendo. A medida que vayamos subiendo otros videos, vamos a ir tocando esos temas que tanto se debaten y que a la luz de la palabra podemos verdaderamente encontrar la verdad. Porque Dios dice en su palabra: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos ha dejado su palabra, la Santa Biblia, la cual es perfecta, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos un día, en forma segura, porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. Hoy quisiera que toquemos un punto, como decíamos, ¿verdad? Una doctrina que también se debate mucho. Es en cuanto a la doctrina de la Trinidad, ¿sí? La Trinidad. Y hay muchos que no aceptan la Trinidad y otros que aceptan la Trinidad. Bueno, nosotros aceptamos la Trinidad. La doctrina de la Trinidad la aceptamos. Y justamente las sectas o las religiones, ¿verdad? Por ejemplo, los unitarios, los testigos de Jehová, otras personas, otras sectas que rechazan la Trinidad, la rechazan por el simple hecho que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Ahora preguntamos, ¿es suficiente base, es suficiente fundamento yo rechazar algo porque una palabra no aparezca textualmente en la Biblia? Por ejemplo, en la Biblia no aparece la palabra fumar. Entonces muchos dicen, no, la Biblia no dice no fumar. Entonces yo puedo fumar porque la palabra fumar no aparece en la Biblia. ¿Y qué le contestaríamos a esa persona? No, pero lo que pasa es que nos dice la palabra fumar porque esto y por aquello. Y así, ¿verdad? Entonces, sí, tendríamos que usar ese mismo juicio, ¿sí? esa misma forma, ¿verdad?, de razonar, llegando a este tema de la Trinidad. Por el hecho de que aparezca o no aparezca en la Biblia, ¿lo rechazamos o aceptamos esta palabra, verdad? El tema es que, como estábamos diciendo, los unitarios, los testigos de Jehová y muchos otros rechazan la palabra Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero
ellos rechazan esta enseñanza, esta revelación de Dios, pero como hemos estado estudiando, pero ellos usan palabras como por ejemplo, y lo afirman, ¿verdad? Y lo sostienen y los defienden. Dice, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, por ejemplo, y Dios habla en teofanías. La palabra teofanía, ¿dónde aparece en la Biblia? ¿Verdad? Los unitarios y otras religiones y sectas, por ejemplo, dicen, porque el principio de la hermenéutica, usan la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica no está en la Biblia. La homilética tampoco está en la Biblia, ¿verdad? Todas estas palabras no están en la Biblia. Y si alguien le pregunta, espere, ¿qué pasa? Usted me está hablando de hermenéutica, de homilética, de teofanía, y esas palabras no están en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Uno le dice ellos, pero rápidamente, ¿qué contestan a esto? No, sí, ya sé que estas palabras no aparecen en la Biblia, pero son solo palabras técnicas, dicen, son solo palabras técnicas para referirse en forma ordenada y, ¿verdad?, o sistemática a ciertas doctrinas bíblicas. Ese es el argumento con el cual ellos defienden su postura o lo que están diciendo. Entonces volvemos, ¿verdad? Si uno le dice, yo rechazo la hermenéutica porque la palabra hermenéutica no aparece en la Biblia, porque ellos emplean la palabra hermenéutica. Ellos emplean la palabra teofanía y otras palabras que no aparecen en la Biblia. Y sin embargo, sostienen estas cosas, ¿verdad? Y cuando uno los confronta, ¿qué dicen ellos? No, es solamente una palabra técnica para referirse a una forma de estudiar la Biblia o una forma, ¿verdad?, de estudiar en forma ordenada o sistemática cierto principio bíblico o cierta enseñanza o cierta doctrina. Por ejemplo, ¿verdad?, Cristología o apología de Cristo. Estas palabras no están en la Biblia, pero son palabras técnicas que usamos nosotros ¿para qué? Para estudiar en forma ordenada y sistemática todo lo que se refiere o es concerniente a la persona de Cristo. Entonces yo no puedo rechazar la cristología o la apología de Cristo porque esas palabras no aparezcan en la Biblia. Porque justamente alguien por primera vez usó o inventó, ¿verdad?, o empleó la palabra cristología para referirse a una forma de estudiar a la persona de Cristo. ¿Y qué entonces decimos? ¿Es una persona equivocada? ¿Es una persona que se ha extraviado? ¿Verdad? No lo decimos. Claro, justamente, por ejemplo, los unitarios que se centran su atención en la persona de Jesús. Si yo les digo, yo rechazo la cristología o la apología de Cristo porque esas palabras no aparecen en la Biblia, ellos me van a decir, pero justamente la apología de Cristo habla de Jesús de Nazaret, y no aparece la palabra apología o cristología, pero es una forma de aprender en forma ordenada, ¿verdad?, y sistemática todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret, con nuestro Salvador. Entonces, ¿verdad?, fíjense en cómo, ¿verdad? O sea, cuando es para lo que ellos sostienen o defienden, con algún argumento lo sostienen. Bueno, con la palabra Trinidad sucede lo mismo. No aparece en la Biblia, pero es una palabra técnica para estudiar en forma ordenada y sistemática la pluralidad de personas en Dios, ¿verdad? La pluralidad de personas en Dios, nadie puede negar que es una revelación bíblica, es una verdad. Dios no es una sola persona, son tres personas que se manifiestan como un solo Dios. Eso vamos a verlo en un próximo video. Vamos a aclarar un poco el tema de la Trinidad. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla la Biblia de la pluralidad de personas en Dios, ¿verdad? Y lo rechazan esta palabra y dicen, por ejemplo, sí, lo que pasa que Tertuliano, sí, inventó la palabra Trinidad, que no está en la Biblia, para crear una mala doctrina. No es así. Justamente la Biblia enseña, la Biblia revela que en Dios hay una pluralidad de personas, o sea que son varias personas en Dios. Y Tertuliano lo único que hizo justamente es
aplicar, ¿verdad? Es buscar una palabra y aplicar una palabra técnica para referirse a la pluralidad de personas en Dios. Como justamente apología de Jesús o cristología es una palabra técnica para referirse a todo lo que tiene que ver con Jesús. ¿Podemos entender lo que estamos hablando? ¿Podemos entender lo que estamos compartiendo? O sea, basta ya de esto, de que si la palabra Trinidad está o no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero es una palabra técnica para referirse a eso, a una verdad que ha sido revelada en la palabra de Dios, una pluralidad de personas en Dios. Tertuliano con ese sentido lo hizo. Tertuliano no es que con sentido maleficioso hizo, bueno, vamos, a ver qué puedo hacer, vamos a inventar algo. Y Tertuliano con un espíritu de error dijo, bueno, vamos a decir que hay muchos dioses. No fue así. Él empleó una palabra técnica para referirse a la pluralidad de personas, y esta palabra técnica que se refiere a la pluralidad de personas en Dios, la Trinidad, esa palabra ha sido empleada en todos los siglos. Es sencillamente eso, como cuando todo seminario se ha organizado y usa palabra técnica para después referirse en forma ordenada o sistemática a una doctrina o enseñanza, como bibliología. La palabra bibliología no está en la Biblia, pero es una palabra técnica para referirse a todo lo que encierra, ¿sí?, el estudiar la Biblia. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y podamos entender la palabra de Dios. Y vamos a compartir una última amonestación que dice la palabra de Dios. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Que Dios nos ayude a poder tener un corazón humilde, un corazón sencillo y receptivo, a que cuando compartimos estas cosas que están tan claras, podamos recibirla, y no que pase como aquellos, ¿verdad?, que endurezcan su corazón y no quieran entender lo que está tan claro. Recordemos, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero en la Biblia sí está la revelación y la enseñanza. La Biblia enseña, revela, afirma, establece que Dios son tres personas, es tres personas, una pluralidad de personas. Y la palabra técnica, justamente para referirse a esta pluralidad de personas, es la palabra Trinidad. Asimismo como las otras que hemos nombrado, que cristología, bibliología y otras más. Esperamos que este video les sea de bendición, que Dios le bendiga, y oren por nosotros para que podamos seguir haciendo más videos y compartirlos con ustedes a través de este medio. Dios les bendiga.